Bien, fíjense ustedes cómo se desarrolló Barroa Destructor en España. En diciembre del 85, en la zona de la frontera, estamos hablando de frontera con Francia, que es esta línea que yo les estoy indicando, ¿eh? En Puigcerdá se detectó el primer foco de Barroa, en diciembre del 85, porque a pesar de que había, lo hemos visto en una diapositiva anterior, que se marcaba una tierra de nadie, entre comillas, tierra de nadie, donde no podía haber apicultores franceses ni apicultores españoles, realmente, bueno, pues Barroa pasó a colmenares de apicultores que estaban allí trashumando, aprovechando las floraciones de los Pirineos. El siguiente foco, en el 86, aparece en la provincia de Alicante, en Alicante. Es decir, fíjese qué distancia tan enorme de un apicultor que estaba en esta zona y que trashumó a una zona de Alicante para seguir polinizando sus colmenas. Seguimos en agosto del 86, desde julio al 86, hay como una mancha de aceite que se extiende desde este a oeste. Este foco de Gerona se aumenta y aquí aparecen unos focos que se desarrollaron con unos núcleos que se llevaron desde esta zona centro de España comercialmente a la zona del norte de España. Se va avanzando y aparecen digamos, unas zonas ya antiguas y unas zonas nuevas donde se va extendiendo el tema de Barroa. Ya en julio, diciembre del 87, prácticamente casi toda la península está ocupada por Barroa y en diciembre del 88 ya no solamente está la península, sino las Islas Baleares están también contaminadas con Barroa destructor. Es decir, es una pena que la parte de insularidad pierde esa ventaja de insularidad y no consigue tener a sus colmenas libres de Barroa. Y en el 93 es denunciada la presencia de Barroa de Acosón y entonces en la isla de Tenerife y en los meses posteriores son otras islas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esto yo particularmente estaba todavía en el centro apícola de Marchamalo, en Castilla-La Mancha. Hice un viaje a Canarias porque había que ver si a qué se debía que hubiera Barroa en estas Islas Canarias, y eso se debió fundamentalmente a un criadero de reinas francés que estaba trabajando con abejas y que llevaba abejas desde Francia a las Islas Canarias, y entonces, bueno, pues lamentablemente es la causa de esta contaminación. Como hemos dicho y repetiremos, la barroasis es una parasitosis enferma que afecta a las abejas de la miel en todos los estadios de desarrollo, como hemos visto. En la abeja adulta efectúa una acción mecánica que genera un efecto nocivo sobre sus movimientos, el vuelo y las actividades de la colmena. El ácaro perfora las membranas intersegmentarias de su hospedador y consume su hemolinfa. Cuerpo graso, aquí hago una connotación, ahora hablaremos del cuerpo graso, debilitando y perturbando su metabolismo, es decir, Barroa destructor se introduce en las partes inferiores de la colmena, es decir, las esternitas de la abeja, se introduce ahí, digamos, porque ahí la quitina es muy débil y con los quelíceros rompe la quitina de la abeja, es decir, rompe la valla, digamos, la valla que comunica el exterior con el interior de la abeja, y como ustedes saben, la abeja en su anatomía tiene un vaso sanguíneo que va por la parte dorsal de la abeja, abdomen, tórax, llega al cerebro y luego ya sin vasos y con unos elementos que hacen que la hemolinfa vaya desde la cabeza otra vez hacia el abdomen sin vasos, y eso hace que, rompiendo la quitina exterior, la barroa consuma hemolinfa. Realmente hay estudios posteriores, que ahora vamos a ver un vídeo, se dice que no se niega
que la varroa consume molifa, pero fundamentalmente consume cuerpo graso. Cuerpo graso, es lo que dice el investigador. Una colonia débilmente infestada, la duración de la vida de las abejas es de 15 días, bajando hasta 9 días en colonia medianamente infestadas y 8,3 días cuando la colonia está fuertemente infestada. Es decir, si una colonia de abejas, cría de abejas, está parasitada, nace con alteraciones morfológicas importantes. Si la parasitación es muy fuerte, no nace. Y la abeja que nace viva y es infestada, pues realmente vive mucho menos. Es decir, que la caída de población se produce de forma brutal, la caída de población de una abeja que está parasitada por Varroa destructor y el apicultor no toma medidas de cortar la infestación. Bien, vamos a ver un vídeo donde explica el Sami Rensei sobre todo el tema el tema de los cuerpos grasos. Vamos a ver. No tiene audio. ¿No? No. ¿No tiene audio? No se escucha el audio, ¿sí? ¿Quién sabe? Bueno, pero sí que se lee el texto. Sí, sale el texto, exactamente. Bien, pues es importante entonces. Con eso tenemos bastante, creo. Bien, lamento que no haya oído en inglés, pero afortunadamente hemos tenido el castellano y yo creo que ha sido perfectamente entendible, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Si el grado de infestación es muy alto en época invernal, la población de abejas a salida de invierno ha disminuido en un 45%. La acción vectora del Varroa destructor está causada por la perforación de la quitina, hemos dicho en esta parte inferior, que da posibilidades de inocular partículas víricas, es decir, se rompe la barrera de la quitina de la abeja
Y como vemos aquí, digamos, el sistema, digamos, circulatorio de la abeja, les llamamos corazón, está por aquí, y luego a partir de aquí irriga el cerebro, y luego a partir de aquí, con los diafragmas ventrales, los diafragmas dorsales, hay un movimiento de hemolinfa. Es decir, sea hemolinfa o sea cuerpo graso, el problema lo tenemos realmente muy, muy importante. Provoca efectos inmediatos en la cría de abejas, dando lugar a alteraciones de diversa índole. Al principio se pensaba que Varroa destructor producía alteraciones en las alas de las abejas, pero se ha demostrado posteriormente que esto es causada por un virus. Es decir, lógicamente, un virus, si entra por vía digestiva, es mucho menos grave que un virus que entre por vía sanguínea, realmente como medicina humana. Es decir, un medicamento o una producido, es decir, inyectado subcutáneamente, la relación o la inmediatez de la acción es mucho menor que si se produce en vía sanguínea. Está claro. El grado de alteraciones que presenta la cría depende de la tasa de infestación, lógicamente, no lo hemos dicho ya. Es decir, al principio pensamos que si una varroa se mete en una celdilla, tendrá su correspondiente prole, pero si se meten dos varroas, pues lógicamente esto se multiplica. La eclosión de la abeja puede retrasarse de 2 a 4 días cuando la colonia se encuentra muy parasitada. Si la eclosión de las abejas, que duran 21 días, se alarga, lógicamente el ácaro varroa macho tendrá más posibilidades de fecundar a hembra y saldrán todas fecundadas. Y entonces no tendremos esas hembras de varroa no fecundadas que necesitan hacer otro ciclo para reproducirse. Las abejas adultas tienen dificultades en el vuelo, ralentización de los movimientos de rectación, y los ácaros o la piña invernal provocan problemas de comportamiento. Se produce un incremento del consumo de alimentos, y eso es importante. Es decir, el apicultor que deja justo el alimento para pasar al invierno tiene problemas. Primero, porque el invierno puede ser más largo. Y segundo, porque si la carga de varroa es alta, ese consumo de alimentos será mucho más, se producirá mucho más rápido, con lo cual pueden tener problemas de presencia de alimento en la colmena, e incluso las abejas pueden morir de hambre. Y fundamentalmente salidas extemporáneas de abejas, es decir, las abejas que no tienen que salir al exterior de la colmena, se producen esas salidas extemporáneas. Aquí está representado por esta fotografía donde hay una mancha de nieve, y eso hace que a las bajas temperaturas los músculos de las alas se paralicen y lógicamente no dejen de volar. Si el grado de infestación es muy alto, se produce un abandono de la colmena y la pérdida de la producción. Es decir, lo último que queda allí son las reinas con unas cuantas abejas, al final todo desaparece. Realmente, esta es una fotografía que nosotros hicimos en el centro apícola de Marcemalo, cuando tuvimos el problema. Ven que realmente todavía no ha sido pillada porque tiene toda esta zona de miel, pero que esto, si el apicultor, fundamentalmente aquel que no atiende con una cierta cadencia de tiempo a sus colmenas, puede ser caso que tenga este problema, y cuando llegue allí, pues realmente no quede las abejas, no quede miel porque ha sido pillada ya la colmena, pero es que además la polilla ha actuado de forma tremenda, y entonces pues el problema es que tenemos un material que hemos perdido y un trabajo adicional para limpiar todo aquello extraordinario. Bien, la lucha contra el diagnóstico. El diagnóstico, ya no hacemos diagnóstico precoces, es decir, realmente, hemos dicho, lamentablemente, todas nuestras explotaciones tienen varroa, pero sí que es importante el nivel de infestación, porque tiene una importancia primordial. Porque, ¿cómo podemos hacer, digamos, no el diagnóstico? Bueno, vamos a llamarle el diagnóstico, pero vamos a hablar sobre todo niveles de infestación. Primero, utilizando moléculas acaricidas que provocan la caída de ácaros al fondo de la colmena. Estos ácaros se recogen y entonces, viendo la población de colmenas y viendo los ácaros recogidos, podemos más o menos calcular, luego veremos con más exactitud cómo se puede hacer,
el nivel de infestación de varroa, observación de las abejas adultas y de la cría. Abejas adultas, cuando un apicultor toma un cuadro y lo observa con las abejas, está viendo las abejas en la parte superior del dorso de las abejas, no la parte inferior de las abejas. La abeja en la fotografía que hemos visto delante de la abeja, en la parte inferior de la abeja, con varroa introduciéndose en las esternitas, digamos que lo veíamos como si fuera la abeja vista a través de un cristal, ¿no? Pero si aquí nuestro grado de infestación es muy leve, puede que estas varroas estén sobre las abejas, pero en la parte inferior, y nosotros no lo podemos ver. Una ayuda complementaria puede ser con este peine que utiliza el apicultor para desopercular la miel en un momento determinado. Nosotros, digamos, cogemos este peine en cría de zángano, fundamentalmente cría de zángano, lo apoyamos y introducimos en la cría de zángano, y cuando tenemos todos los dientes del peine introducidos, le damos la vuelta al peine para que queden en la superficie las crías de zángano, y vemos aquí qué nivel de infestación podemos tener. Eso es muy fácil hacer y nos da una idea de esto. Y luego, lógicamente, recogida de ácaros muertos de forma natural en el fondo de la colmena, es decir, los ácaros varroa, como todo ser viviente, llega un momento en que muere. Entonces, si nosotros tenemos fácil acceso, y eso es importante, hoy día las colmenas tienen que tener fácil acceso al fondo de la colmena para vigilar no solamente la muerte de ácaros naturales, sino otras posibilidades de otros problemas que puede tener la colmena. Y esto es importante, luego ya lo veremos. Wow.